Esto es Terapia para Llevar, conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio que estoy grabando en el baño de mi casa con el monitor que tiene a Emma, mi hija, de 2 años, haciendo siesta, porque así es esto. Busco ratitos pequeñitos para compartirte estos espacios que disfruto tanto, esperando que te sean de gran utilidad a ti y a todas tus relaciones. Y es que estoy comprometida a entregarte un capítulo de terapia para llevar cada lunes. Y a veces la inspiración fluye y entonces sale un episodio muy inspirado, o hay entrevistas que se pactan con mucha anticipación con otras personas súper interesantes que vienen a compartir. Pero a veces, y si tú eres un creador, una creadora de contenidos o de arte o de productos que ofreces a la gente y servicios, sabrás que a veces no viene la inspiración. Pero empiezo así este episodio porque quiero decirte que lo que importa es aparecer y entregar, que podemos dejar de lado el perfeccionismo y que comprometerte con tu creatividad, con tus espacios de expresión y de creatividad, es una forma de práctica espiritual. Es como irte a parar al tapete de yoga, aunque tengas flojera, aunque te hayas desvelado, aunque hoy no tengas ganas. Y un poco así es que surge este episodio. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que puede ser súper controversial, que son los diagnósticos psicológicos, psiquiátricos. Pero antes de entrar de lleno en el tema, déjame platicarte de una de las relaciones más hermosas que yo he tenido. Y una de las relaciones más hermosas que he tenido definitivamente se ha dado con el reino de las plantas. A pesar de lo que a veces creemos, que las plantas son solamente adornitos o comida, las plantas son seres sumamente inteligentes y las tradiciones ancestrales nos han enseñado a verlas incluso como personas, como personalidades. Cuando tú ves a las plantas así, todo cambia porque empieza a darse una relación de amor, de compartir, de interacción. Y dentro del reino de las plantas, por supuesto, hay plantas que son curanderas, que sirven para curar el cuerpo físico, para curar el alma. Y una de las plantas que a mí más me ha sorprendido en la relación que he establecido con ella es el cacao que ahora está tan de moda. Y no me extraña porque el cacao es un gran alimento, tiene muchísimos minerales, te da muchísima energía sin ponerte nerviosa o nervioso como podría hacerlo, por ejemplo, el café o todos los tés que tienen cafeína. Pero además es tremendo antidepresivo porque nos da serotonina. Serotonina, que es este neurotransmisor que nos da la sensación de contento, de cariño, de pertenencia y que es súper importante para el bienestar emocional. Hablando justamente de diagnósticos psicológicos y psiquiátricos, muchas veces cuando a alguien se le dice ¿tienes depresión? Muchas veces lo que ocurre es que hay una baja producción o absorción de este neurotransmisor que se llama serotonina. Y entonces el cacao nos lo da de manera muy accesible, natural, y por eso y por muchas razones más, me parece que es una planta que ahora está compartiéndose en ceremonias, en clases de danza, en clases de yoga, en sesiones de sonoterapia. Y es que el espíritu de esta medicina es una gran abuela que nos abraza sin regañarnos, sin hacernos dar la vuelta como calcetín, como otras medicinas que pueden ser mucho más rigurosas. Y cualquiera puede consumir cacao. Ojo, y paréntesis, no cualquiera puede compartir cacao
en grupos, o ahora le llaman ceremonias, que luego hacemos un capítulo de si este concepto es correcto o no, porque claro que hay que prepararse para guiar un grupo y hay que conocer idealmente las bases ancestrales, cómo se entrega esta medicina, pero por supuesto que es un alimento que está ahí a nuestro alcance para que podamos tomarlo y relacionarnos con el cacao y sanar nuestro cuerpo, darle energía, sanar nuestra alma, nos llena de creatividad, nos apapacha las heridas del alma y es un gran compañero, una gran compañera, porque su espíritu es femenino, si tú quieres dar grupos, si das terapia, en fin. Y todo esto te lo cuento porque Pachamamita tiene un cacao maravilloso que viene de Tabasco, una mezcla de semillas 100% orgánicas que puedes preparar cada mañana o en la tardecita cuando quieras hacer una actividad de introspección o tu práctica espiritual. Entonces, para saber más de este cacao que tiene excelente calidad y un precio muy accesible, puedes entrar a @pachamamita.mamitatierra y mandarme un mensaje por Instagram. Y bueno, date la vuelta ahí por Pachamamita, espiritualidad con los pies en la tierra, que tenemos a veces cursos, a veces eventos, todo relacionado con este mundo maravilloso que llamamos chamanismo. Y ahora sí, hablemos de diagnósticos. Y te cuento que parte de lo que me inspiró a hacer este episodio es que hace unos días tuve una sesión muy conmovedora con alguien que estaba a punto de recibir una evaluación para confirmar si tenía o no tenía, si tiene o no tiene un trastorno limítrofe de personalidad, esto que los psiquiatras llaman también borderline. Y entonces indagábamos en sesión y yo le preguntaba, ¿y qué pasaría si sí? Y he visto que lo que le pasaba a este consultante es muy parecido a lo que yo alguna vez viví y he escuchado a varias personas más en consulta compartirme, que es algo así como, si yo descubriera que tengo tal, y pongo entre comillas, enfermedad o desorden o trastorno, por fin encontraría un significado, una justificación, una explicación a las cosas que me suceden y que no puedo controlar en mis reacciones, en mi personalidad, en mis actos. Así podría explicar lo que me sucede en mis relaciones. Y a lo mejor incluso podría sentir compasión por mí misma y podría pedir compasión de los demás y entendimiento hacia lo que estoy viviendo. Y a mí esto me parece una joya y totalmente digno de ponerle atención. Porque lo que esto quiere decir es que lo que quizás tú o muchas personas, yo me atrevería a decir que todos estamos necesitando, no es un diagnóstico, sino es compasión, justamente, entendimiento, y salir un poco de la exigencia y salir del creer que algo misterioso e irresolvible pasa con nosotras o con nosotros y que no lo podemos resolver. Es salir de la impotencia, es tener palabras para nombrar. Cuando los diagnósticos sirven para eso y nos dan alguna guía, alguna idea de hacia dónde dirigirnos, qué investigar,
qué leer, pues entonces ahí yo podría decir que un diagnóstico podría tener cierta validez. Pero te voy a ser muy clara en este episodio. Personalmente, yo en consulta, rarísima vez, a pesar de que tengo las herramientas para determinarlo desde ciertos parámetros, le digo a una persona, tú tienes tal enfermedad o tal trastorno o tal tipo de personalidad. Y las razones que tengo para esto son muchas. Una es que si tú crees que un diagnóstico inmediatamente representa la solución a este tema, eso está muy lejos de la verdad. Ponerle un diagnóstico es etiquetar a una persona y terminar justamente no viendo a la persona, sino a una serie de síntomas. Y quiero decirte algo, te voy a contar un poco de historia de cómo surge esta necesidad o por qué los psiquiatras, por qué los doctores insisten tanto en dar un diagnóstico y en hablar de trastornos. Y en decir, por ejemplo, su hijo de 7 años tiene déficit de atención e hiperactividad. O usted tiene un trastorno bipolar del tipo B. O la personalidad de tal persona es del tipo narcisista o esquizoide. Y a lo mejor apenas lo estoy diciendo y a mí se me pone un poco chinita la piel porque ya en eso noto mucha limitación y mucha violencia. Pero ¿por qué surgen estos nombres y qué son? Al final y al cabo, estas etiquetas lo que describen es un conjunto de síntomas, de rasgos, de conductas. Y esto nació principalmente, o tuvo un auge, vamos a decirlo más bien así, porque específicamente cuando vino también el auge de las compañías aseguradoras y las personas buscaban que los servicios de salud mental entraran dentro de los servicios que se pagan por las aseguradoras, pues los médicos y los psiquiatras y los psicólogos tenían que decir qué es lo que tiene la persona, qué tratamiento se le va a dar, qué medicamentos le vamos a pagar, cuáles no, cuánto tiempo tiene que asistir a tratamiento, etc. Y entonces, por eso se les clasifica. Sin embargo, desafortunadamente nuestra cultura se ha desarrollado de una manera en la que lo que ha pasado con ciertos nombres es que generan una etiqueta de patología, es decir, de enfermedad. Y yo no veo de qué manera esto pueda ayudar a nadie a lograr lo que al fin y al cabo es la fuente de todo bienestar, que es la libertad emocional y la capacidad de decidir y de responder, la responsabilidad emocional para poder llevar nuestra vida y relaciones como realmente queremos. Entonces, lo que te quiero proponer el día de hoy y lo que te quiero describir es que justamente un diagnóstico no es más que una manera de ver las cosas. Es un punto de vista. Válido o inválido depende para qué. De nuevo, si tener un diagnóstico te va a traer compasión, ok. Si tener un diagnóstico va a hacer que la aseguradora te pague tu tratamiento, ok. Si tener un diagnóstico te va a hacer buscar información acerca de ciertos temas, ok.
Pero yo diría que nada de esto vale la pena para ponerle simplemente nombre a una jaula en la que te vas a encerrar. ¿Y a qué me refiero con esto? La realidad es que todo diagnóstico, y no solo hablo de algo psicológico o algo psiquiátrico, sino incluso cuestiones como cáncer, o el nombre que se le da a las enfermedades autoinmunes como Crohn's o Hashimoto, o en fin, hay tantos nombres que la medicina ha puesto, solo son un punto de vista y una manera de describir un conjunto de cosas que están pasando con esa persona. Y si ese diagnóstico te va a servir para tomar el camino que en realidad ha probado una y otra vez que no resuelve y que no funciona, entonces te pido que tengas muchísimo cuidado. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tener un diagnóstico, como por ejemplo, tengo depresión estacional, o tengo depresión crónica, o tengo un trastorno de ansiedad, te va a servir para tomarte una pastilla o 2 o 3, pensando que esto va a resolver el problema, ahí déjame decirte que es donde hay una gran distorsión. Y quiero ir más allá de la opinión, porque creo que es súper importante ser completamente objetiva y científica en este sentido. En este momento de la actualidad, el 70% de la población, por ejemplo, en países como Estados Unidos, está bajo medicación psiquiátrica. Toma al menos un medicamento para la ansiedad, para la depresión, etc. Y al menos el 60% toma 2 o 3 o más medicamentos. Te doy este número para que veas la gravedad de lo que implica pensar que el 60 o el 70% de la población de uno de los países más importantes y grandes del mundo tiene un trastorno mental. Y aunque esto sea menor en países de habla hispana, que es a donde llega este podcast, pues es importante hablar de este tema, es muy importante. Porque lo que hemos visto a través de las investigaciones y lo que hemos observado varios y varias terapeutas, psicólogos, psiquiatras, es que algo que sucede es que estos medicamentos a veces, y no siempre, pero funcionan solo un tiempo. Y pasado un tiempo se genera no solo una tolerancia, sino una adicción a estos medicamentos y dejan de tener un efecto satisfactorio para la persona. Y digo solo a veces porque a veces jamás se llega a un efecto deseado. Y quiero abrir un paréntesis aquí porque si tú me escuchas y estás tomando medicación o conoces a alguien que lo hace, amas a alguien que lo hace, el propósito de este episodio para nada tiene o es juzgar o criticar, sino informar para que tú puedas tomar las decisiones más adecuadas y compartir la información con aquella persona a quien le toque y ser responsable de tomar estas decisiones. Los medicamentos psiquiátricos que se empezaron a dar a los niños que tenían hiperactividad, déficit de atención hace décadas, recién están demostrando los efectos secundarios que esas personas están padeciendo en su vida adulta.
Entonces aquí se abre otra dimensión que es encima mucho más delicado cuando estamos hablando de medicar a niños, niñas y adolescentes. Entonces, el tema y el gran riesgo de esto es que, sí hay efectos secundarios, muchos, sí se genera dependencia, sí se genera tolerancia, y a lo mejor hay casos en los que sirve, y hablo con mucho respeto de esto, y yo lo he mencionado antes, por ejemplo, si una persona está en un lugar donde verdaderamente tiene pensamientos suicidas, pues a lo mejor ahí la evaluación que hay que hacer merece toda la pena considerar algo que detenga esto. Pero cuando hablamos del 60, el 70% de la población y números que crecen, creo que sí vale completamente la pena cuestionarnos si realmente este es el camino y a dónde nos lleva un diagnóstico. Entonces, te decía, un diagnóstico es un punto de vista, una manera de ver las cosas. ¿Y a qué me refiero con esto? A que si tú fueras con el curandero del pueblo, o si tú fueras a un mamo con una abuela en la selva, la versión que te va a dar es totalmente distinta. Te va a decir cosas como su corazón está triste, o hace mucho tiempo que usted guarda rencor, o usted tiene que limpiar todas esas deudas que tiene en sus relaciones. O a lo mejor incluso te van a decir cosas como una persona que no está en buena relación contigo tiene malos pensamientos y tú también con esa persona. Entonces, claro que esto puede sonar medio arcaico, pero simplemente mi punto es que son maneras distintas de entender la realidad, y lo que resulta muy impresionante es que a través de esos caminos y esos entendimientos también a veces viene la curación. Ahora, te voy a decir, y esto viene más bien meramente de mis resonancias y mis preferencias, cuáles son las explicaciones con las que yo resueno. Judith Herman, una de las más brillantes psiquiatras que se ha encargado de hablar sobre el tema de trauma, que te he contado un montón de veces en este podcast, que trauma es el resultado y el efecto en nuestro cuerpo y en nuestra psique y en nuestras relaciones de los eventos o las dinámicas y relaciones difíciles que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Eso es el trauma. Por lo tanto, trauma es depresión, por lo tanto, trauma es ansiedad, por lo tanto, trauma es dificultades para relacionarse, por lo tanto, es cáncer, por lo tanto, es síndromes digestivos, problemas de digestión, problemas de la piel, etc. Todo eso es trauma, dado que es el efecto de nuestra historia difícil y su impacto. Y lo que dice Judith Herman es que el único diagnóstico que hay es trauma. Y que si tú vas siguiendo ese hilito de Ariadne, ese hilito que te va conduciendo por un laberinto hasta encontrarte con la verdad, ahí va a estar lo que realmente tienes que ver y lo que realmente tienes que sanar y lo que puede liberarte. Y esta es una manera totalmente distinta de entender lo que está pasando en tus relaciones, en tu cuerpo físico, en tu cuerpo emocional. El único diagnóstico que hay detrás de todos los diagnósticos es trauma complejo, dice. Es decir, con trauma complejo se refiere a esas relaciones con las que crecimos y las dinámicas difíciles,
violentas con las que crecimos sobre todo en nuestra gestación, en nuestra infancia, en la adolescencia y a veces también más adelante. Ahora yo aumentaría diciendo que también detrás de todos los diagnósticos lo que hay es una desregulación del sistema nervioso, porque te he platicado en otros episodios que la ansiedad, la depresión, el pánico, la furia, la irritabilidad, los problemas de enojo no son otra cosa, si las vemos objetivamente, más que una incapacidad para mantener regulado el sistema nervioso. Por decir algo, una depresión es un sistema nervioso que se fue al agotamiento, al congelamiento, por muchísimo más tiempo del que es saludable y deseable. Una personalidad narcisista que tiene ataques de furia, que ataca, que violenta, es un sistema nervioso que tiene picos hacia arriba, picos de energía simpática, energía de ataque. Una ansiedad es un sistema nervioso que tiene justo demasiada energía simpática y a veces se congela y a veces entra en miedo y huida y a veces no sabe qué hacer con eso. Y quiero que ahora mismo notes en tu cuerpo la diferencia que hay cuando te digo eso. Es como si se empezara a abrir espacio. ¿Hace sentido lo que digo? Es como si de pronto aparecieran caminos de solución. Es como si de pronto el mismo cuerpo y el alma dijeran, oh, claro, ahora entiendo lo que está pasando. Y por supuesto que esto implica que si tu sistema nervioso ha estado desregulado por 20, 30, 40, 50 años, quizás no vas a lograr modificarlo y volverlo flexible y regulado en 3 días, ni solo tomando una pastilla, ni solo, mucho menos teniendo un diagnóstico. Pero lo que sí quiere decir es que hay muchísimo que entender, que amar y que transformar ahí. Entonces, lo que estoy diciendo en este episodio no es ni que estoy en contra de los diagnósticos, ni que estoy en contra de la medicación. Yo creo que cada historia y cada persona es un cosmos, es un mundo y tiene necesidades sumamente particulares y hay muchas cosas que ver y entender y evaluar y hay muchísimos caminos posibles de solución. Pero justo lo que te quiero decir es que reducir y simplificar no hace nada de por sí si acaso clasificar, patologizar a la persona y meterla en situaciones de riesgo. Ahora, y vuelvo a este punto, y creo que es muy importante. Y aquí quiero compartirte que de veras me conmueve mucho porque hace ya varios años, y también les he contado un poco de esto, yo terminé una relación más o menos larga en la que estaba muy comprometida, en la que tenía mucha ilusión, y esa es una palabra perfecta, había mucha ilusión. También me atrevo a decir que había un gran cariño. Y esta relación se terminó e implicó que yo abriera los ojos a ver que había habido un montón de violencia en ella. Y te cuento esto porque en los momentos más difíciles y más oscuros de ese trance del que yo aprendí muchísimo y que me transformó tanto en mi vida y me despertó de maneras impresionantes, la tristeza, la destrucción interna y externa que había en mi vida habían sido tan avasalladoras y a mí me estaba costando tanto trabajo sostenerme
emocionalmente en la vida y estaba tan desesperada, principalmente porque me aterroricé a mí misma escuchando las palabras de alguien más, creyendo que yo era una persona que no podía ser amada, que había cosas que estaban tan mal en mí, en mi comportamiento, que nunca lo iba a lograr. Y dentro de esa desesperación, me acuerdo que había un psicólogo que sigue siendo muy famoso, un psicólogo argentino, que ha escrito y hablado mucho sobre la bipolaridad femenina y la ha tratado con flores de Bach. Un psicoanalista que daba remedios naturales y yo dije, quiero ir a verlo. Bajé su libro, me acuerdo, lo leí como en 3 días y dije, claro, seguramente yo soy bipolar. Y ahora me da muchísima ternura y compasión porque lo que puedo ver es que dentro de mí había una profunda necesidad de presentar casi un papelito, un diagnóstico, una credencial con la cual decirle al mundo, a mis posibles parejas, a mis exparejas, etcétera, esta es la razón por la que no puedes amarme, pero por la que yo quisiera que me amaras más de lo que estás pudiendo amarme. ¿Hace sentido lo que digo? Más bien lo que yo quería decir, y lo refino porque lo estoy pensando mientras te lo platico. Esta es la razón por la que yo me comporto como me comporto y te pido que me ames a pesar de eso. Y ahora que lo entiendo, y desde un lugar mucho más maduro, lo que te puedo decir es que lo que siguió en el camino es lo único que puede seguir en el camino para cualquier persona que pretenda tener relaciones sostenibles de amor. Y lo que siguió en el camino es que he tenido día con día que hacerme responsable por todas mis reacciones, por todas mis palabras, por todos mis actos y por todo lo que yo traigo a las dinámicas de mis relaciones. Lo que ha sucedido después de eso, y paréntesis, nunca obtuve el mentado diagnóstico, porque otra terapeuta maravillosa con la que estaba además haciendo terapia en ese momento me dijo, ¿y Paola, qué vas? ¿Para qué quieres ese diagnóstico? ¿Vas para que te lo den? Pero lo que quiero decirte es que sin necesidad de tener ese diagnóstico, y qué bueno que no lo tuve y que no me atoré y que no me retrasé con eso, pero ya sea que lo tengas o no lo tengas, lo que sigue para seguir avanzando y para poder lograr lo que anhelas, que igual que yo y que todos los seres humanos anhelas, es conexión. Lo que sigue es que tienes que sacar la violencia de tus actos, de tus palabras, de tus reacciones. Lo que sigue es que tienes que hacerte absoluta, 120% responsable de tu reactividad, de tu depresión, de la salud de tu cuerpo, físico, mental, emocional. Y entonces solo quiero decirte que hay caminos, y hay medicina, y hay información, y hay recursos en la tierra, en el cielo, en la gente, en los animales, en las plantas. Y hay que ir ahí, a esos lugares incómodos. Porque lo que nos pasa con el trauma es simplemente que nuestras emociones pueden llegar a volverse insoportables y que las decisiones que tomamos cuando estamos ahí a veces no son las correctas. Pero lo que sí te aseguro es que si te haces responsable de ellas, que si te atreves a ver con el tiempo y con las herramientas adecuadas,
puedes ganar libertad. Y libertad no es otra cosa que entender que yo soy lo que realmente soy. ¿Y qué quiere decir esto? Todos los seres humanos, y puede que me creas o no, pero deseo firmemente que lo confirmes, somos amor. Y estamos listos para la conexión y nos encanta y tenemos dones y tenemos cosas que regalar. Y estamos en el mundo para ser nosotras mismas y nosotros mismos. Y podemos liberarnos de estas cosas que, ojo, no hacemos a voluntad, son el resultado de nuestra historia, pero aquí y ahora podemos empezar momento a momento a elegir no quedar presas y presos de esos mecanismos, de esos automáticos, de esas reactividades, de esa depresión. Y aquí hago un paréntesis con total empatía para quien diga, es que ya lo intenté o no es tan fácil, también he estado en ese lugar. Y aclararte que lo que digo no es fácil, pero el camino empieza por empezar a tener disponibilidad, a creer que es posible y dar un pasito hacia allá, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Porque si yo hoy estoy en esta habitación, pero quiero ir a la habitación que está enfrente, la manera de lograrlo no es lamentarme, ni identificarme con este lugar en el que estoy y decir, estoy aquí en este cuarto, estoy aquí en este cuarto, estoy aquí en este cuarto, sino es como decir, claro, lo acepto radicalmente, estoy aquí en este cuarto, me amo aquí en este cuarto y voy a dar un pasito hacia el otro cuarto, el tiempo que me tome. Y luego otro pasito. Espero que esta información te sirva y quiero recordarte que vamos a estar compartiendo un tipo de episodio que he llamado la mini consulta. Y la primera idea era que tú pudieras grabarme tu mensaje de voz y poderlo subir al episodio. Pero fíjense que varias personas me escribieron diciéndome, ¿sabes qué? Es que mi novia escucha tu podcast. Es que mi marido oye tu podcast. Es que mis hijos oyen tu podcast. Y quisiera que fuera confidencial mi pregunta. Yo creo que esto es sumamente válido. Entonces, te invito a seguir el perfil @PaolaAban, con P grande como abanico, y envíame un mensaje directo con tu consulta escrita, y si tu consulta es seleccionada, en los episodios de mini consulta estaré respondiendo. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por seguir y compartir este podcast. Recuerda que dándole a la campanita, evaluándolo con estrellitas si te gusta, nos ayudas un montón. Podemos tener estas conversaciones que son difíciles. Y para cerrar, como siempre, porque casi se me olvida, te dejo el recito de hoy. Y ese recito es porque nos atrevamos a reconocer, a recordar y a apropiarnos de nuestra verdadera identidad. Aceptemos que somos libres y que si bien hay muchas cosas que nuestra historia ha cargado sobre nosotras y nosotros, también hemos sido bendecidas y bendecidos con la fuerza para liberarnos. Esta historia que te tocó es tu historia y de nadie más. Y todas las dificultades que están en ella puestas han sido diseñadas específicamente para que tú despiertes a esta realidad.
que somos amor, que tenemos poder, que somos un fractalito de la divinidad en esta tierra. Que lo puedas manifestar así día con día.